Estamos estudiando la carta a Timoteo. Comenzamos la semana antipasada y nos quedamos en los primeros versículos. Y hoy estaremos culminando el capítulo 1, desde el versículo 11 donde nos quedamos, hasta culminar el versículo 19. Cuando usted lo tenga, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Cuando Dios habla, lo hace a través de su palabra y creemos que Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Y quiero que la leamos todos juntos, desde el versículo 12 hasta el versículo 19, que lee de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, te agradecemos el privilegio que nos das de ir a ella, de ser informado por tu voluntad a través de ella, y que nuestros corazones puedan rendirse a ella. Revela a Jesús, Señor, a nuestros ojos espirituales, y que nuestros oídos espirituales puedan estar en sintonía con lo que tu Espíritu inspiró al apóstol Pablo hace más de 2000 años a esta iglesia, en particular a Timoteo, y hoy, Señor, a nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Puede sentarse, iglesia. No hay nada más impresionante que escuchar el testimonio de personas que han sido transformadas por el poder de la gracia de Dios. A través de la historia hemos visto hombres y mujeres que han sido salvados de una manera impresionante. Dios salvando a violadores, Dios salvando a criminales, Dios salvando a asesinos, alcohólicos, homosexuales, adúlteros, drogadictos, blasfemos, religiosos. La gracia de Dios tiene el poder de transformar al peor de los pecadores.
No hay pecado que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Vemos hombres como Martín Lutero, un monje católico, donde la gracia de Dios lo alcanza estando perdido en el monasterio sin conocer la salvación de Jesucristo. La gracia de Dios lo alcanza. No simplemente la gracia llega a lugares que pueden parecer horribles a nuestros ojos. La gracia de Dios se mete a aquello que puede parecer adornado de religiosidad. La gracia de Dios fue aquella que salvó a John Newton, o Juan Newton, como diríamos en nuestro lenguaje español, un extraficante de esclavos. Mientras lo hacía, Dios en su gracia lo llama y lo salva. Charles Colson, un ex ayudante del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. No hay lugar donde la gracia de Dios se metió dentro de uno que estaba encargado de traficar esclavos. Se metió en uno que estaba haciendo la mano derecha del presidente de los Estados Unidos de América. Se metió en el monasterio religioso de la Iglesia Católica Romana. Es el Espíritu de Dios y esa gracia que puede parecer escandalosa para muchos, porque está salvando a aquellos que se creen de buena reputación, como aquellos que saben que lo único que merece es el infierno. Fue la gracia de Dios la que salva a un escéptico como C.S. Lewis y lo hace un teólogo. Fue la gracia de Dios la que vemos en toda la palabra de Dios, donde salva a un endemoniado en Gadara, donde ya no había esperanza para él, donde estaba poseído por demonios, y la gracia de Dios lo alcanza. Esa es la gracia que salva a un despreciable Mateo, recaudador de impuestos, a un Zaqueo, a un tramposo, aquellos que estaban siendo que oprimían al pueblo de Dios. Es la gracia de Dios en la cual llega a un pozo y se encuentra con una mujer conocida como la mujer samaritana, una prostituta, una mujer que había estado con muchos hombres, incluso el que tenía no era de ella, una mujer fornicaria, una mujer que ante la sociedad no era nadie. Tenemos la gracia de Dios que llega en el momento oportuno. Mientras Jesucristo está siendo crucificado, hay dos ladrones en el cual estaban allí por criminales, estaban allí porque habían cometido actos delictivos en el estado, y los dos eran malos. No como a veces decimos, y en la cruz había uno bueno y uno malo. No, los dos eran malos. Los dos merecían la condenación, por la razón por la cual estaban allí en la cruz, los dos. Y la gracia de Dios alcanza a uno de estos criminales momentos antes de morir, y pone su fe en la persona de Jesucristo. Tú eres el Mesías que habría de venir. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Nosotros merecemos el castigo, pero este nada ha hecho. Esos son los lugares donde la gracia abundante de nuestro Dios llega. Pero una de las historias o testimonios más impactantes del poder transformador de la gracia de Dios fue la conversión de un tal Saulo de Tarso. Un hombre que fue perseguidor de la iglesia, cruel, enemigo de la causa de Cristo, acérrimo. Con sus propias palabras se llama el mayor de los pecadores. Llegó a ser, por la gracia de Dios, el más grande evangelista que ha existido y que existirá sobre toda la historia de la humanidad. Parte de Jesús. El apóstol Pablo, iglesia, acababa de terminar en los primeros 11 versículos de la Biblia, de Timoteo,
hablando acerca de cómo habían pervertido el evangelio. Y le estaba diciendo a Timoteo: cuiden el evangelio en medio de la iglesia, protejan el evangelio, porque muchos habían ido a las fábulas y habían introducido mandamientos torciendo la ley de Dios. Y Pablo le llama a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dice: protege el evangelio, cuida el evangelio, exalta el evangelio, porque es el único medio de salvación. Nadie puede ser salvo por medio de las obras de la ley. Nadie puede ser salvo por medio de las obras suyas. Nadie puede ser salvo si no es por la gracia de Dios. Y Pablo quiere exaltar el poder del evangelio en la vida de Timoteo y en la vida de las iglesias, en particular en Éfeso, mostrándoles el poder transformador de ese evangelio y de la gracia de ese evangelio, no a través de las cosas que él hizo, sino a través de la gracia que él recibió. El mensaje que quería dejar claro el apóstol Pablo a Timoteo y a las iglesias es que la única manera en la cual la iglesia va a prosperar, va a crecer y Dios va a seguir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos y se mantendrán sanos en la doctrina establecida por él, es levantando el estandarte de la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y como por ejemplo de lo que Pablo escribe, él da el testimonio de su vida. Él habla de la transformación de su vida. Es como si Pablo estuviese haciendo un contraste entre los falsos predicadores de Éfeso, enfatizando la salvación por medio de sus obras, torciendo la ley de Dios y llevándolas a fábulas infructuosas, comparándolo precisamente con aquel evangelio que salva a pesar de nosotros. Él está haciendo un contraste, y ese contraste lo hace con su propia vida. Él contrasta el evangelio de la gracia versus lo que estos predicadores habían hecho, dando un testimonio para mostrar cómo el evangelio opera en la vida de un pecador. Y estaremos dividiendo esto en 7 puntos. No se asuste. La fuente de la gracia inmerecida de Dios, el poder transformador de la gracia, la medida de la gracia, el propósito de la gracia, la respuesta a la gracia y la lucha en la gracia. Así que estaremos viendo la abundante gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo, en la vida de la iglesia y en la vida tuya y mía, que hemos recibido esa poderosa, maravillosa y asombrosa gracia de Dios. Mira la fuente de la gracia. Pablo dice: yo doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él es la fuente de la gracia. Esto no viene acerca de que Dios vio en Pablo algo bueno y decidió salvar a Pablo porque mira que Pablo había hecho tantas cosas buenas que a Dios le agradó salvarlo. No, al contrario. Pablo dice: yo estoy continuamente agradecido porque esa gracia que yo he recibido es una gracia inmerecida. Mire lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 24. Dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo estaba muy consciente de que la obra de la gracia en su vida era la razón por la cual él hacía lo que hacía y estaba donde estaba. En 1 Corintios 15 versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que en primer lugar el apóstol Pablo escoge mostrarle a Timoteo y a la iglesia que él estaba en los últimos días de su vida, pero él no estaba allí sacando un pedigrí de todas las cosas que él hizo.
Él no estaba allí diciendo, mira, por esto es que soy apóstol, por esto es que Dios me escogió, por esto, mira todas las cosas que yo hice, mira todo lo que yo he logrado. No, el apóstol Pablo sabía que nada de lo que hacía era por él, sino que la fuente era de la gracia de Dios. Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto fue una obra de gracia. Yo estoy consciente de que Él no solamente me escogió para salvación, Él también me escogió para ser ministro suyo. Y ambas fueron obras de la gracia de Dios. Ambas, la fuente de lo que soy como hijo suyo salvo y como ministro de su evangelio, fue por la gracia de Dios. ¿No vemos un hombre prepotente? ¿No vemos a un hombre que estaba diciendo, mira lo que he logrado, mira cómo he crecido, mira cómo ha crecido el evangelio? No, el apóstol sabía, nada lo he podido lograr por mí. La fuente es la gracia. Y esa gracia es una gracia incondicional. Porque él comienza entonces a sacar lo que él era. Por esto es gracia. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Un blasfemo es alguien que calumnia a Dios abiertamente. Pablo, dice la escritura, que él tomaba a los cristianos y les decía, maldice a Jesús. Esa era la labor de Pablo. Y dice que había hombres, mujeres y niños. Y tomaba a mujeres y a hombres y los llevaba a blasfemar. Blasfemen el nombre de Dios, maldigan el nombre de Jesús. Un juriador. En el lenguaje moderno, Pablo era un bravucón, arrogante. Y lo peor, que pensaba que cuando lo hacía en nombre de Dios. Mira lo que dice Hechos, capítulo 26, versículo 10 al 11, dando él su testimonio. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi consentimiento y mi voto. Y muchas veces, no una vez, muchas veces castigándolos en la cárcel, en la sinagoga, los forcé a blasfemar. Maldice a Jesús. Esa era la tarea de Pablo. Los forcé, no los suelten hasta que maldiga y niegue la fe. Los forcé a blasfemar. Endurecido en sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Allí iba Pablo. Donde hayan cristianos, allí yo voy a estar y allí haré que maldigan a Jesús que han creído. Ese es el que está hablando aquí. Estuvo supervisando la persecución de Esteban. Hechos 8:1. Consintiendo en la muerte de Esteban. No veamos a Pablo como que no, él simplemente consentía, pero no los mataba. No, él simplemente consentía. No, este era un hombre cruel. Este era un hombre que castigaba físicamente y castigaba emocionalmente a los cristianos. El primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, ahí estuvo él. Y se dedicó a ir por las ciudades, a encarcelar y a matar a todos los cristianos que pudiera. De hecho, se dirigía a Damasco para perseguir a cristianos, ir por ellos. Y mientras iba allí, montado donde estuviese montado, dice la palabra que Dios lo tiró al piso y que pudo ver la belleza y la santidad y la gloria de Jesús cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás dando patada y piensas que tú vas a huir de mí, pero en mi asombrosa, abundante, maravillosa gracia se me ha placido escogerte desde antes de la fundación del mundo para que seas un misionero de mi evangelio. Pablo no estaba buscando a Dios.
Dios estaba buscando a Pablo. Pablo iba en una misión contraria a la de Dios. Yo voy a matar a cristianos. Yo voy a perseguirlo. Y la gracia de Dios alcanzó al que menos merecía esa gracia. En el versículo 13 nos dice que esa naturaleza de la gracia es incondicional. Una gracia condicional es que está condicionada a algo que Dios ve en ti. Eso es gracia condicional. La gracia incondicional es que no importa lo que hay en ti, esa gracia te salva, te limpia, te santifica y te salva. Eso es gracia incondicional. Es que no había nada en el apóstol Pablo que atrajera a Dios hacia él. No había nada. La salvación de este hombre, la tuya y la mía, escúchame iglesia, se origina en Dios. No hay nada en ti, no hay nada en mí que pueda llamar el amor de Dios. Nada. Es solo Él. Lo mismo es cierto para cada creyente, no solamente para el apóstol Pablo. No somos salvos en la base de ninguna condición en nosotros. Somos salvos por su gracia. No hay nada. No es como dicen algunos, es que Dios vio que tú lo ibas a escoger y por eso te escogió. Dios no es adivino. Dios es el todo suficiente y omnisciente Dios. Él no está viendo lo que va a ocurrir en la historia para él actuar en base a lo que ocurre. Él es quien decretó la historia. Y él es el que había escogido al apóstol Pablo desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo su propósito. Miremos el poder de esa gracia. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Los pecados de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios era mucho más abundante. El apóstol Pablo fue el mismo que dijo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo le está recordando que él había recibido una misericordia mucho más grande que su pecado. Dice, yo lo hice en una ignorancia, yo estaba ciego. Y no lo está diciendo como excusándose por la razón por la cual la gracia lo salvó, sino que a pesar de mi incredulidad, a pesar de que lo hice pensando que lo hacía en nombre de Dios y que lo estaba haciendo en el consentimiento de los líderes religiosos y que Dios estaba a favor de lo que yo hacía, él le estaba recordando a Timoteo, él lo estaba haciendo en incredulidad y en ignorancia, y a pesar de su pecaminoso pasado, el Señor lo recibió a misericordia porque estaba cegado y no podía ver. Dios rompió toda resistencia en la vida del apóstol Pablo. No fue que Pablo ya había conocido el evangelio y estaba haciendo esto, porque entonces sería una apostasía. No, era un hombre que pensaba que lo que estaba haciendo lo hacía para Dios sin conocer al Dios verdadero. No había conocido la gracia transformadora de Jesucristo. Y lo podemos ver, hermano, en el momento de su conversión. Cuando cuando Dios llama al apóstol Pablo, la primera palabra que sale de Pablo es: ¿quién eres? Pablo no conocía a Dios. Pablo no conocía al Cristo revelado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y la respuesta de Pablo es: ¿quién tú eres? ¿Quién me habla? No te conozco. Pablo no conocía a Jesús. Y mira la medida de esa gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ese es el título de esta prédica. Y ese es el título que utilizó Juan Bunyan para escribir uno de sus libros que se llama Gracia, la gracia abundante para el mayor de los pecadores. Y eso es lo que nosotros vemos en este versículo. La gracia del Señor es más abundante. Hay pecado en mí,
pero hay unas toneladas de gracia, hay un océano de gracia que es mucho mayor que mi pecado. Y el apóstol Pablo dice, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Algunos pueden estar aquí diciendo, probablemente Dios no me quiere salvar porque yo le he odiado, yo le he pisoteado, yo me he vuelto contra Él, aún conociéndole, le he dado la espalda a Dios, he pecado contra Él, no puedo recibir el perdón de Dios. Quiero que escuches al apóstol Pablo en esta mañana diciendo, Dios eligió tomar a un perseguidor de la iglesia, a alguien que llevaba a los cristianos a blasfemar y convertirlo en un hombre de Dios para su gloria, para mostrar que Él es paciente, que Él ama y que Él invita a los pecadores y llama a los pecadores y salva a los pecadores por el poder de la gracia. No hay lugar que puedas esconderte de esa gracia. Es una gracia sin límite. Y el propósito de esta gracia es que no importa quién tú seas, no importa lo que hayas hecho, dice el apóstol, palabra fiel y digna de ser escuchada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es una expresión paulina donde la repite 3 veces en primera y segunda de Timoteo, pero que la repite también varias veces en sus otras cartas. Cuando Pablo dice palabra fiel y digna, él está diciendo, esto que yo voy a decir es una doctrina cardinal de la iglesia, es una doctrina que todos deben creer, todos deben abrazar, todos deben obedecer. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí está la esencia del evangelio. Cristo Jesús no vino al mundo necesariamente para que los pecadores fueran libres de problemas. Cristo Jesús no vino al mundo para que los pecadores fueran prosperados económicamente necesariamente. Cristo Jesús no vino al mundo para que todo nos vaya bien. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La razón por la cual Jesús vino al mundo fue a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de esos pecadores yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Si me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Si tú no te ves como un pecador, si tú no reconoces la condición de tu pecado ante la santidad de la gloria de Dios, entonces Cristo no te puede salvar. Porque la gracia es para pecadores. El perdón es para pecadores. Pastor, ¿y quiénes son los pecadores? Todos somos pecadores. Todos estamos bajo la ira de Dios. El asunto es que hay algunos que lo ven y otros que no lo ven. Para tú poder ser transformado por el poder de la gracia, lo primero que hace esa misma gracia es abrirte los ojos para hacerte ver tu pecado. Y cuando te hace ver tu pecado, Él no dice, bueno, yo veo mi pecado, pero cuando yo me comparo con el vecino, el pecado del vecino es mayor. Pablo no dice eso. Pablo ve su pecado y cuando ve su pecado dice, nadie es más pecador que yo. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo ver tu corazón. Yo no puedo ver tus pecados, pero yo sí puedo ver los míos. Y cuando la gracia de Dios me abre los ojos para ver mi miseria y mi pecado, tenemos que decir juntamente con el apóstol Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Compara cualquier pecador de la historia. Pablo dice, yo soy el primero porque yo me puedo ver. Yo puedo ver mi maldad, yo puedo ver mi miseria. Si tú no lo has visto todavía, esa gracia no la has conocido. Pero hoy tú puedes decir, por medio de lo que el apóstol Pablo nos revela, Señor, hazme ver la condición de mi pecado.
Porque tú viniste a morir por pecadores. Tú no moriste por gente que se cree buena. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los que se creen que estás bien, olvídate de la gracia de Dios. Tú piensas que tú estás bien. Él vino por pecadores que reconocen su miseria y que dice, de todos los pecadores, el más alto de ellos soy yo. ¿Cómo responde el apóstol Pablo ante esa maravillosa y asombrosa gracia? Mira la respuesta de Pablo en los versículos que vamos a leer. Pero no solamente en esto, sino que también el apóstol Pablo, cada vez que él habla de la salvación de él y cómo Cristo lo salvó, él termina en una doxología, una expresión de alabanza, de gratitud, de exaltación a la gloria de Dios. Y mira cómo él responde ante esa gracia con alabanza al Señor. Versículo 17, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo se sentía abrumado por haber recibido una gracia tan asombrosa. Y lo llevó a adorar al Señor. Él es el único, invisible, todo suficiente, poderoso y sabio Dios. Y nos dice algo, estas expresiones que algunos entienden que era una canción en la iglesia primitiva. Y él dice, él habla de el Rey eterno, al Dios que es eterno, al Dios que es inmortal, Rey por los siglos de los siglos, ahora y siempre, en el que nunca se cansa, el que nunca se fatiga, el que nunca cambia, el que la muerte y la decadencia no pueden ni siquiera tocarlo jamás. A ese Dios que es invisible. Esto habla del carácter de Dios. Dios no es un ser que tiene cuerpo, es un ser invisible, es algo, es espíritu, está más allá de los límites que cualquiera de nosotros se puede imaginar, al punto de que cuando los ángeles cantan, se hablan entre sí, se dicen, Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es diferente a mí, Él es súper fuera de mí, Él es diferente, apartado. Ese es el Dios en el cual Pablo dice, el Dios invisible, al único Dios que reciba honor, gloria por los siglos de los siglos. Cuando tú entiendes lo que la gracia de Dios ha hecho en tu vida, es imposible que tú quedes indiferente. Mira cómo Pablo responde a esa gracia. Mira cómo Pablo responde al entender lo que Dios hizo por él. Es imposible que tú y yo nos quedemos indiferentes cuando entiendes de dónde Dios te sacó. A diferencia de los falsos maestros, Pablo hace un énfasis del evangelio verdadero y del poder de esa gracia. Amado hermano, amado amigo que te encuentras aquí en la mañana de hoy, esa gracia está disponible para el peor de los pecadores. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esa gracia irresistible en nuestras vidas? ¿Cuántos pueden unirse a la doxología del apóstol Pablo y decir, oh Dios, cuán glorioso es tu nombre? Y en base a esa salvación, en base a esa gracia, Pablo le dice a Timoteo, mantente en esa gracia y lucha en la gracia de Dios. No
dejes cambiar el mensaje. Mantente firme. Esa gracia es la que sigue transformando y me ha transformado y transformará a los que vendrán a Cristo. Lucha por el evangelio. Batalla por el evangelio. Mantén la verdad sólida de la palabra de Dios. Porque hay dos por ahí. Y él no le dijo, póngale mapita, ¿cómo se llama? No, él dijo los nombres. Dos. Se llama Himeneo. Y hay otro que se llama Alejandro. Que están pervirtiendo el evangelio de la gracia. Mantente firme. No diluyas el mensaje. Exalta la gracia que me salvó y que salva a los pecadores. Porque estos dos es necesario taparles la boca. A estos dos hay que pararlos firmes y entregarlos a Satanás. Palabra fuerte. Para que aprendan a no blasfemar la gracia de Dios. Pastor, pero Pablo no era el mismo que dijo que él blasfemaba a Cristo. Y ahora le está diciendo a Timoteo que para estos dos, para que aprendan a no blasfemar. Porque estos estaban, a diferencia de Pablo, y que Pablo yo entiendo que lo dijo precisamente para enfatizar eso. Pablo estaba en ignorancia y cegado de lo que era el evangelio. Estos falsos maestros no estaban en ignorancia y cegados. Ellos que estaban tomando la gracia y queriendo pervertir la gracia de Dios. Llevándolos a la ley, llevándolos a fábulas, llevándolos a lo que dicen los primeros versículos de la escritura, el capítulo 1, versículo 1 al versículo 11, dice, estos están pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios. Y eso es un buen recordatorio, hermanos, porque se entiende que Himeneo y Alejandro eran pastores de las iglesias, de alguna iglesia en Éfeso. El evangelio puede ser pervertido y puede alejarse de la gracia aún desde los líderes. Aquí tenemos a dos líderes de la iglesia que se habían apartado del evangelio verdadero. Ningún miembro de la iglesia está exento a pervertir el evangelio. Cuando Pablo le dice a Timoteo, recuérdate el evangelio, persevera en el evangelio, defiende el evangelio, es porque podemos caer presa de un falso evangelio si no nos mantenemos en la verdad del evangelio. Y nos hace a nosotros también meditar en esta advertencia. Estamos en guerra. Lucha la batalla que Dios te ha dado, manteniéndote firme en el evangelio de la gracia de Dios. Van a haber desafíos, van a haber retos, van a haber gente que dentro de la iglesia van a querer pervertir el evangelio, y van a haber gente que de fuera de la iglesia quieren pervertir el evangelio. Mantente con una fe pura, limpia, de buena conciencia. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, mantente en la pureza del evangelio de la gracia de Dios. A los que quieren hacer esto y pervertir el evangelio, entrégalos a Satanás. Esa palabra entrégalos a Satanás es lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios cuando había un inmoral en medio de ellos que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Él le dice, entrégalo a Satanás con el fin de que regrese. Es un medio de excomunión, de expulsión de la iglesia, para que esa persona, al verse vulnerable, si los medios de gracia, después de haber sido abofeteado por Satanás, si es genuino, regrese, y si no, se queda mostrando lo que realmente fue: un falso creyente que vino a dañar la obra de Dios. Así que es casi seguro que Pablo se está refiriendo aquí a la misma excomulgación de 1 Corintios 5 y de lo mismo que habla Mateo capítulo 18. Después de no escuchar a la iglesia, tenlo por gentil y publicano.
Estos hombres que fueron separados de la iglesia nos muestran que ellos estaban separados de Cristo. Si tú estás separado de Cristo, es imposible que tú puedas estar unido a la iglesia. Si tú estás separado de Cristo y quieres continuar empeñado en ese pecado, tú debes ser separado de la iglesia. Y por eso dice el apóstol Pablo, entrégalo a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entrégalos a Satanás para que cuides la salud de la iglesia. Aférrate, Timoteo, al evangelio de la gracia, porque es el único que va a sostener al pueblo de Dios en los días difíciles. Y esto es tan serio que le dice: aquellos que de adentro o afuera quieran pervertir el evangelio de la gracia, entrégalos a Satanás. No los dejes dañando la obra del Señor con un falso evangelio. No lo hagas, porque esto es serio. La gracia tenemos que tomarla, como dice el apóstol a los filipenses, con temor y con temblor, porque eso es algo preciado, eso es algo incalculable, es algo en el cual jamás podremos entrar en las profundidades de los misterios de Dios y decirle: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me salvaste? Es las riquezas de tu gracia. Termino con esto, iglesia. Cuando hablamos de la gracia de Dios y su poder en nosotros, si tú y yo somos cristianos que hemos experimentado la gracia y hemos sido transformados por la gracia, esto es algo que debe mover las fibras más íntimas de tu alma. Si tú has entendido cómo Dios te ha salvado, el pecador que tú eras, lo aborrecedor de Dios que tú eras, esa gracia debe mover las fibras de tu corazón. Pablo comienza con gratitud con la gracia y Pablo termina con gratitud por la gracia. Eso nos debe llevar a nosotros a entender la abundante, soberana, maravillosa y asombrosa gracia de Dios. Tú y yo somos indignos de Él y Él nos salvó cuando éramos sus enemigos. Eso debe producir gracia, adoración y servicio. Pablo dice: esa gracia ha trabajado en mí y yo no ha sido en vano conmigo, porque yo he trabajado más que todo, porque esa gracia es la que lo ha producido. No yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia produce acción, la gracia produce adoración, la gracia produce servicio, la gracia produce gozo, la gracia produce una gloria de Dios en la cual nosotros estamos continuamente observando y diciendo: gracias por tu gracia, gracias por tu gracia. Yo no lo podía haber hecho, es tu gracia en mí. Y me quiero esforzar no para ganarme el favor de Dios, me quiero esforzar porque he recibido gracia. Quiero servir porque he recibido gracia. Quiero amar a otro porque he recibido gracia. Quiero mostrar perdón porque he recibido gracia. Es su gracia. No es porque yo me quiera ganar algo, porque no me lo puedo ganar. Es que su gracia no ha sido en vano conmigo. Su gracia me impulsa, su gracia me llama. Su gracia me da el poder para poder servir. Y eso debe producir gratitud en nuestras vidas cuando entendemos la gracia de Dios. Hermanos, ¿has entendido cuán perverso eras? ¿Has entendido cuán aborrecedor de Dios tú y yo éramos? Tú no querías saber nada de Él, como Pablo no quería saber nada de Él. Tú eras enemigo de Dios. Tú pecas desde que te levantas hasta que te acuestas, por pensamientos. Si yo pudiera por un segundo traspasar tus pensamientos del día en esta pantalla y que toda la iglesia pudiera ver la basura que muchas veces hay en tus pensamientos y en los míos.
ninguno de los que estuviésemos aquí nos atreviéramos a pararnos delante de la iglesia, mucho menos delante de un Dios santo. Pero la gracia de Dios ha sido abundante con nosotros. La gracia de Dios dice, esos pecados, esos pensamientos aborrecibles, eso en lo cual Él está luchando, esas áreas en las cuales muchas veces se levanta y se cae, eso yo lo he tomado y le he dicho al Padre, castígalos en mí en la cruz, para que Él pueda parecer delante de mí acepto por mis méritos. Y yo le doy mi justicia y yo le doy mi santidad para que ahora vivan por medio de la gracia que han recibido en mí. Que no se nos olvide, iglesia, recuerda de dónde te sacó. Tú y yo no somos merecedores del perdón de Dios. Ese perdón es por gracia. Y si esto es así, tu corazón y el mío debe estar lleno de gratitud. Esta gracia debe traducirse en servicio. Esta gracia debe traducirse en entrega para la gloria de Él. Tu historia y mi historia es una evidencia de la gracia de Dios. Cuando los demás puedan verte, lo único que puedan decir es: esto es por la gracia de Dios. Y no solo lo que otros puedan decir, tú y yo debemos recordarnos: soy lo que soy por la gracia de Dios. Que nunca se te olvide quién tú eras y lo que merecíamos. Sin su gracia no estaríamos aquí en esta mañana, sin su gracia no estaría predicando, sin su gracia no estaríamos escuchando su palabra en el día de hoy. Esa maravillosa gracia transformó nuestras vidas. Y si tú no eres creyente, que nos visitas en la mañana de hoy, esa maravillosa gracia te puede salvar a ti, no importando tus pecados. No importando lo blasfemo que haya sido, no importando lo mujeriego que haya sido, no importando lo prostituta que haya sido, no importando lo drogadicto que haya sido. La gracia de Dios no tiene edad, viene para el niño, viene para el adulto. La gracia de Dios no tiene clase social, viene para el pobre como viene para el rico. La gracia de Dios no tiene estatus en la tierra, viene para el que se cree religioso, que está bien con Dios, para el que se está arrastrando en las cunetas de las calles. La gracia de Dios te puede alcanzar en el día de hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete y confía en el poder transformador de la gracia. No importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia. Si salvó al apóstol Pablo, te puede salvar a ti. Si me salvó a mí, te puede salvar a ti. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y la gracia sobreabundante de Dios te arrope en esta mañana. Y puedas decir junto al apóstol Pablo: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Padre, te damos gracias por tu bendita gracia que nos alcanzó. Por tu asombrosa gracia que llegó a nuestras vidas, Señor, cuando ni siquiera tú estabas en nuestros pensamientos. Cuando éramos aborrecedores tuyos, tu gracia nos alcanzó. Cuando lo único que merecíamos era tu ira por toda la eternidad, tu gracia vino a nuestras vidas y abrió nuestros ojos. Y hoy podemos ver, Señor, lo maravilloso que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Palabra fiel y digna de que toda la iglesia y todo el mundo lo acepte. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Tú sigues salvando pecadores, Señor. Y seguirás salvando pecadores hasta que tú regreses.
Y mientras esperamos en ti, oh Dios, mientras esperamos tu segunda venida o que nosotros muramos y vayamos contigo, permítenos seguir siendo fiel a este evangelio de la gracia. Permítenos seguir proclamando allende los mares la gracia que nos salvó. No por obras para que nadie se gloríe, no por nada que hayamos podido hacer, sino por lo que tú hiciste. Padre, tu evangelio trata de lo que tú hiciste por nosotros, no de lo que nosotros podamos hacer por ti. Porque lo que nosotros podamos hacer por ti debe ser el resultado de lo que tú hiciste por nosotros. No que nosotros te hayamos amado primero, sino que tú nos has amado primero. No que nosotros te hayamos buscado, sino que tú nos buscaste. No que nosotros te hayamos aceptado, sino que nosotros somos aceptos en el Hijo. Es por ti, Señor. Es por tu amor. No es, Señor, por ninguna otra cosa. Es por tu amor. Perdónanos. Perdona nuestros pecados, Señor, de creernos autosuficientes y de olvidar el poder de tu gracia. Perdónanos de mirar a los demás como si fuéramos mejores cuando no hemos entendido que es por tu gracia. No hay nada en nosotros por el cual nos hayas amado, solo por tu gracia. Bendito sea, Señor, por tu maravillosa, sublime gracia que nos salvó. Amén.